¿Qué tienen en común los nidos de las aves, las represas de los castores o los parásitos que manipulan a sus huéspedes? Aunque parecen casos muy diferentes, en realidad comparten un profundo mecanismo evolutivo que vamos a tocar en este video. Si te interesa, quédate para averiguarlo. Hola, mi nombre es Arturo, bienvenido a este canal Artur Sci. Aquí publico videos de ciencia, novedades, cosas curiosas, así que pues no te los pierdas, todas las semanas tengo un video nuevo. Las aves son notables ingenieros de la naturaleza, construyen nidos adaptados a las necesidades de su entorno. Un nido no solamente es un sitio donde el ave va a colocar sus huevos y va a criar a sus polluelos, sino también es un refugio para la lluvia, para el calor, para los depredadores. Entonces la estructura de los nidos es bien importante en la supervivencia de las aves. Una evidencia de esto es que la estructura de los nidos es influido por las condiciones climáticas. En las aves, por ejemplo, existen básicamente tres tipos de nidos. Los nidos de copa, que son pues una copita como de esta forma, pueden ser también copas invertidas. También hay nidos de domo, que son estructuras que recubren a la parte interior donde están los polluelos o los huevos. Y también los nidos de cavidad, que son una cavidad sobre troncos, sobre un cacto, por ejemplo, o sobre la roca inclusive. Un ejemplo notable sobre la morfología de los nidos es de esta ave, cuyo nombre científico es Ploceus philippinus, que es un tejedor. Los tejedores hacen este tipo de nidos como capsulitas que tienen una entrada en la parte de abajo. Esta entrada es muy difícil para los depredadores, de tal forma que no pueden acceder a los huevos ni a los polluelos. Solamente el ave tiene un acceso fácil por la parte inferior de esta copa invertida. Los tejedores forman algunos de los nidos más complejos dentro de las aves y es un ejemplo de la importancia de la estructura de estos nidos en la supervivencia de las aves y de su progenie. Vamos a empezar diciendo que los animales modifican su entorno. Todos los animales son activos, buscan alimento, buscan refugio, mueven materiales. Por ejemplo, los castores. Lo que vemos en pantalla es el dique de un castor. Los castores generan estos diques en los cursos de agua, lo que modifica la abundancia de agua y los flujos en sus ecosistemas. El castor canadiense, por ejemplo, es una ratota, es un roedor de alrededor de 30 kilogramos. Es de los roedores más grandes de Norteamérica. Los diques lo que hacen es acumular el agua en donde va a prosperar la vegetación acuática, que es la fuente principal de la dieta del castor. Además, estos diques van a servir para que el castor construya sus madrigueras. Estas madrigueras son de acceso muy difícil para los depredadores, pero son seguras para que las crías del castor se desarrollen. Los castores es lo que los ecólogos llaman ingenieros ecosistémicos, en el sentido de que tienen efectos enormes en los ecosistemas donde habitan. Imagínense, el transcurso de los ríos claramente cambia las condiciones de humedad, la remoción de troncos pues también modifica la vegetación, lo cual cambia la abundancia de herbívoros, que también cambia la abundancia de carnívoros. Entonces estos efectos se van traduciendo en modificaciones a niveles tróficos o a niveles más altos de la cadena alimenticia que se extienden a todo el ecosistema. Por eso se les llama ingenieros ecosistémicos. Podríamos creer que la única forma en que los organismos modifican su entorno es construyendo nidos o diques o estructuras físicas en algún sentido, pero este no es siempre el caso. Por ejemplo, los parásitos pueden cambiar la conducta de sus huéspedes. Lo que vemos en pantalla es un caracol terrestre del género Succinea, y eso como anillado en la parte frontal del animalito no es otra cosa sino un parásito, es un tremátodo. Los tremátodos son primos hermanos de los platelmitos, estos animalitos que cuando los cortas se regeneran en dos o cuatro, dependiendo de cómo los cortes. En el caso de Succinea está siendo parasitado por un organismo que se llama Leucochloridium paradoxum. Va a tomar el sistema nervioso del caracol y lo que va a hacer es aumentar su motilidad. Al incrementar el movimiento, la actividad del caracol, lo va a hacer más atractivo a las aves, porque además este parásito, con el patrón anillado que tiene, pues es muy vistoso para las aves. Se van a comer al caracol y el parásito va a entrar al ave, que es su huésped secundario. En el sistema digestivo del ave va a madurar, va a generar huevos, y estos huevos van a salir en los desechos, en las heces del ave, que se van a dispersar en el ambiente para infectar a otros caracoles. Este tipo de modulaciones en la conducta también se pueden considerar como modificaciones en el entorno. Para el parásito, su entorno es el huésped, el caracol infectado.
Esta idea de que los organismos modifican su entorno a su favor y que además tienen efectos que van más allá de los límites físicos del animal, planta, bacteria, organismo en sentido amplio, llevó al desarrollo del concepto del fenotipo extendido. Esta idea fue propuesta por el gran biólogo evolutivo y zoólogo Richard Dawkins en el año 1982 en el libro con ese título, El fenotipo extendido. Seguramente en algún momento han llegado a escuchar sobre el gen egoísta. Es otro libro que Dawkins escribió unos años antes del fenotipo extendido y se puede considerar también una continuación del gen egoísta. Dawkins es un pensador bastante interesante, no solamente en el sentido de la biología, sino también que tiene ideas filosóficas muy interesantes que ameritarían otro video, así que esperen un video de Richard Dawkins próximamente. Realmente es un científico con un perfil muy interesante y del que hablaremos más adelante. Entonces el mensaje principal del fenotipo extendido es que los fenotipos de los seres vivos se extienden a sus efectos sobre el ambiente. Hay que entender que los organismos poseemos barreras físicas, ya sea bacterias, plantas, animales. Este cuerpo que habitamos es el fenotipo que se ve de nosotros, pero los efectos de nuestros fenotipos o los efectos que tenemos en el ambiente también se pueden considerar parte de lo que somos, parte de nuestros fenotipos. Para hablar del fenotipo extendido debemos de hablar lo que es un fenotipo. Los biólogos entendemos al genotipo como el conjunto de genes que nos constituyen como lo que somos, el conjunto de genes que están codificados en nuestro genoma en forma del ácido desoxirribonucleico o el ADN. El ADN se compone de 4 sabores o bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, y estos genes codificados entre nuestro DNA contienen la información básica para constituir nuestro organismo. Ahora, el fenotipo, lo que vemos, lo que se observa, lo que es expresado, está escrito en el genotipo, pero el fenotipo es la parte visible de nosotros como organismos, ya sea visible físicamente o fisiológicamente o a nivel molecular y celular. Esto lo saben los criadores de animales. Si queremos seleccionar perros con piel abundante, pues vamos a buscar aquellos padres con piel abundante, los vamos a cruzar y vamos a esperamos tener una descendencia con esos atributos. Lo que hacen los criadores es seleccionar fenotipos y de esa manera también están seleccionando indirectamente genotipos, los genes que codifican para esos atributos visibles. Los seres vivos afectan su entorno, así como las aves que construyen nidos, los castores que construyen presas o los parásitos de los caracoles que modifican su conducta. Estos organismos lo que están haciendo es modificar su entorno para incrementar su supervivencia. En el caso del parásito, lo que va a buscar es completar su ciclo de vida con éxito. El castor va a tratar de crear un entorno para poder alimentarse y criar, y el ave va a crear un refugio para sus huevos, para sus polluelos, y también un refugio contra las inclemencias del clima, del entorno, ¿no? Y hablando de genomas, debemos de apuntar, por ejemplo, que el genoma humano contiene 3.200 millones de pares de bases, es decir, 3.200 millones de letras de los sabores que les comentaba. Pero si esto nos parece una cifra grande, déjenme decirles que no son los genomas más grandes. Por ejemplo, la pícea blanca, cuyo nombre científico es Picea glauca, contiene 24.700 millones de pares de bases, 24.7 gigabases. Es 10 veces más grande que el genoma humano. El trigo también, 13.4 gigabases. Es un genoma también enorme. En el caso de las plantas, esto se explica porque los genomas de plantas contienen muchos genes duplicados. Los genomas de plantas se han evolucionado sobre todo por eventos de duplicación. Esta redundancia de material genético es difícil verla, por ejemplo, en mamíferos, ¿no? Cuando estos eventos ocurren, lo que dan son genotipos deleterios o inclusive mortales, ¿no? Una langosta, por ejemplo, la langosta migratoria posee un genoma más grande que nosotros, ¿no? Un insecto tiene un genoma más grande que el del ser humano, ¿no? Y el caballo y el perro, mamíferos, al fin y al cabo, como nosotros, pues más o menos un genoma de 2.3, 3.2, 2.7, y nos vamos con los caballos. Ahora bien, el ambiente va a seleccionar los genotipos por medio de los fenotipos que mejor se adaptan al entorno. Así como los creadores seleccionan a los animales con los atributos que les interesan, la naturaleza también va a seleccionar aquellos organismos cuyos fenotipos estén mejor adaptados a las necesidades del medio.
El ejemplo clásico son los pinzones de Darwin en las Galápagos. Los pinzones tienen diferentes formas de su pico. Aquellos picos de las aves que se especializan en comer frutos son picos grandes, picos diseñados para romper frutos duros, ¿no? En cambio, los pinzones que comen insectos, pues que son picos más finos, ¿no? Que están diseñados para capturar pequeños animalitos como los insectos, ¿no? Lo que esto quiere decir es que la selección natural va a seleccionar, vaya la redundancia, aquellos atributos que más favorecen a los animales en su entorno. En este caso, aquellos picos que mejor cumplan su función en el medio van a ser los seleccionados para persistir en las distintas especies de pinzones. Esto mismo aplica para las termitas, por ejemplo. Las termitas poseen diferentes castas. Estas castas tienen atributos morfológicos particulares, ¿no? Por ejemplo, los soldados tienen mandíbulas muy grandes, ¿no? Para poder defender al termitero. Las obreras, en cambio, están adaptadas a realizar diferentes tareas, ¿no? Por ejemplo, la construcción del termitero. La reina, por su parte, pues va a ser muy grande porque se encarga de, pues básicamente, reproducir a toda la colonia, ¿no? Pero si bien la explicación de la selección natural nos permite dar respuesta a la existencia de todas estas morfologías en las termitas, nos dice muy poco sobre el termitero en sí mismo. Y esto es porque nos estamos olvidando de que la actividad constructiva de las termitas también puede ser favorecida o también es favorecida por la selección natural. Y es que pensémoslo bien, o sea, el hecho de que las termitas tengan esta conducta de construir un termitero claramente favorece a la termita como especie, ¿no? Porque estos termiteros son refugios y además son almacenes de alimento que van a favorecer la supervivencia de la colonia. La actividad constructiva de las termitas ha sido seleccionada por la naturaleza para, pues, expresarse en esta especie en las termitas como especie. De esta manera, los fenotipos de los seres vivos se extienden a sus efectos sobre el ambiente. Un termitero no es otra cosa sino un fenotipo extendido, un fenotipo que se expresa más allá de las fronteras físicas de una termita y se observa como una estructura visible que también va a incrementar la supervivencia de las termitas en su entorno. Y es que las termitas son también ingenieras increíbles. Por ejemplo, los termiteros tienen una ventilación adecuada debido a las corrientes convectivas que se dan en el interior del nido. Estas chimeneas que tienen los termiteros lo que hacen es favorecer la ventilación en las partes más internas del termitero, de tal forma que la humedad, el CO2, todos los gases que están en el interior del termiterio de la colonia no se quedan atrapados, sino que están constantemente en recambio. Esto es claramente una maravilla, ¿no?, de la ingeniería, y es producto de la selección natural. Una característica adicional de los fenotipos extendidos es que son muy moldeables, son muy maleables, son plásticos en función de los requerimientos del organismo. Por ejemplo, volviendo a las aves, se sabe que la construcción de los nidos mejora con la experiencia del ave. Esto es un estudio con el diamante cebra. Este pajarito, lo que se ha observado es que cuando tenemos aves con poca experiencia, lo que ocurre es que construyen nidos feos, por así decirlo, nidos deformes, irregulares, que cumplen con su función como nidos, pero no tan bien como lo hacen las aves experimentadas, que tienen nidos grandes, regulares, inclusive con un estilo propio. El hecho de que los animales aprendan a construir como las aves, a construir un nido, lo que nos habla es que el fenotipo extendido también tiene esta capacidad de moldearse de acuerdo a las necesidades o los requerimientos, y esto es muy importante también porque los animales están expuestos a diferentes condiciones. Entonces, las soluciones que funcionan en un ambiente no necesariamente tienen que funcionar en todas partes. El fenotipo extendido se tiene que modificar de acuerdo a las necesidades del entorno, ¿no?, del animal en su entorno o del organismo en su entorno. Otro ejemplo de fenotipo extendido son los marcajes territoriales. Por ejemplo, este tigre de Bengala, que es un animal impresionante, lo que vemos es en el video es el tigre rascándose primero su cuerpo, ¿no?, sobre el tronco para dejar su marca química, su aroma. Y además lo que hace con sus garras es tomar el tronco y rascarlo. Estas marcas del tigre sobre el tronco le van a dar información a otros animales alrededor sobre el tamaño del tigre, su talla, su peso,
y eso puede ser una señal disuasiva para que otros tigres entren al territorio de que dejó la marca. Los marcajes territoriales son importantes porque delimitan un espacio mínimo en el cual el animal va a encontrar los recursos necesarios para sobrevivir. Sin estos marcajes territoriales, el tigre difícilmente podría delimitar este espacio mínimo. Es un ejemplo más de un fenotipo extendido, un efecto en el ambiente, en este caso marcajes sobre los troncos, que favorecen la supervivencia del tigre y de su progenie. La hembra de tigre va también a criar dentro de ese territorio y tenerlo bien marcado favorece la supervivencia de sus crías. Finalmente, un ejemplo que a mí se me hace fascinante, ya les había hablado sobre la manipulación de un tremátodo en caracoles. Ahora les voy a hablar sobre la manipulación de hongos en insectos. Seguramente han escuchado de este concepto por la serie de The Last of Us, que popularizó muchísimo esta idea de los hongos que convierten a zombies a las personas. Bueno, una idea parecida ocurre en la naturaleza. El hongo Ophiocordyceps unilateralis tiene la particularidad de infectar o inducir una infección en las hormigas. Lo que ocurre es que el hongo, al infectar a la hormiga, la va a matar, y lo que vemos en la imagen, en el cadáver, son los cuerpos fructíferos que están emergiendo del cadáver de la hormiga. Estos cuerpos fructíferos van a producir esporas que se van a diseminar en el ambiente para infectar otros insectos. Lo fascinante, además de que es muy impresionante ver estos cadáveres, es que el hongo modifica la conducta de las hormigas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, una hormiga que está infectada va a tener la conducta o la propensión de escalar en los árboles o en el follaje al punto más alto posible. Cuando llega al punto más alto que puede, el insecto va a morder el follaje. Con esta mordedura, cuando muere, el cadáver se queda en esa posición donde muerde y allí va a fructificar el hongo. Si es una posición muy alta, el viento o el agua va a arrastrar las esporas muy lejos y va a favorecer la dispersión del hongo. Hay que recordar que esta conducta no está en el genoma o en el material genético de la hormiga, sino que está codificada en el material genético del hongo. Es un fenotipo que se está expresando en el insecto parasitado por el hongo. Es un fenotipo extendido, un efecto de los genes del hongo que se expresa en el huésped del mismo. Los fenotipos extendidos conceptualmente son muy interesantes porque además la biología evolutiva tiene esta inquietud, ¿no? de entender cómo los parásitos evolucionan a la par de sus huéspedes. Bueno, muchos de los efectos de los parásitos en sus huéspedes se pueden entender como fenotipos extendidos. Por eso es tan importante este concepto y es fascinante, la verdad. Entonces, ya dijimos que el genotipo es aquello que está en nuestros genes, aquello que está codificado en nuestro DNA. Este genotipo se va a expresar en un fenotipo, por ejemplo, en el castor con sus dientes, con su pelaje, y además el fenotipo también se va a extender a sus efectos ambientales, en el caso del castor, en los diques que construye. El fenotipo extendido recalca esta idea de que los efectos de los seres vivos se extienden en su medio, y estos efectos también son seleccionados por la naturaleza en función de si favorecen o no a la supervivencia de los seres vivos. A mí en lo personal me fascina mucho la idea del fenotipo extendido. Creo que es uno de los conceptos de biología evolutiva más interesantes. Yo la verdad cuando comencé a estudiar este concepto se me hizo impresionante. No es un concepto que esté libre de debate. Hay mucho debate con relación a las implicaciones del fenotipo extendido en la evolución o en la ecología, y creo que eso será un tema muy interesante para otro video. Espero que hayas disfrutado como yo lo hice al grabar este video sobre ecología y sobre evolución. Si te ha gustado, te pido que compartas, que des like, que te suscribas a este canal. Hay videos todas las semanas sobre temas de ciencia. Y pues mi nombre es Arturo, esto es Artur Sai y pues hasta la próxima. Nos vemos.